Bueno, que Dios les bendiga a todos los que vean este video, que Dios pueda bendecir sus corazones, sus vidas y sus almas. Y este es mi canal, yo soy Héctor el bendecido, amén, bendecido de papá Dios, amén. Y hoy le quiero traer un mensaje de la palabra, amén, que se encuentra en el libro de Jonás, capítulo 4. Entonces vámonos a la palabra y en el nombre de Jesús. Jonás 4, dice así, Jonás 4. Les pido a los que no se han suscrito a mi canal que se suscriban, amén, que aquí yo voy a estar lanzando unos mensajes de la palabra, amén, y espero que Dios hable a sus vidas primeramente y que puedan escuchar el mensaje de la palabra, que es lo primordial. Y quizás esté subiendo también otras cosas sobre Brasil, sobre cosas que hay aquí, ¿verdad? Muy interesantes. Entonces dice así: pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó y oró a Yahvé y dijo: ahora, oh Yahvé, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Amén. Yo leí el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 4 del libro de Jonás en la Biblia. El que quisiera buscarlo puede ir a la Biblia y leer ese capítulo entero, leer el capítulo antes, amén. No es un libro muy largo, pueden escudriñarlo y buscar. Entonces aquí dice que Jonás se apresuró, amén. Jonás se aceleró y se enojó, porque Nínive era una ciudad pecadora, una ciudad que había desagradado a Dios, y Dios había decidido destruirlos. Amén. Mas Dios mandó un profeta llamado Jonás a aquella ciudad. ¿Y qué es lo que pasa con Jonás? Que Jonás no quería llevar el mensaje a aquella ciudad porque no le parecían. Me imagino yo que en aquel tiempo, y creo que así es, los judíos no se llevaban con el pueblo de aquella ciudad, porque los judíos eran una nación separada por Dios para glorificarse, amén, para que el Señor Jesucristo llegara a través de esa nación, amén. Entonces Dios separó a aquel pueblo para Dios mostrar su gloria a través de aquel pueblo, y que a través de aquel pueblo de Israel, que hasta los días de hoy existe la nación de Israel, enviar a su Hijo Jesucristo. Amén. Que todos conocemos, amén, parte de la historia de Jesús. Unos la conocen a su manera, otros la conocen de otra manera y otros la conocemos de otra manera. Amén. Mas quiero decirte algo, que Jesucristo, aquel Jesús que llegó a través de aquella nación, a través de una mujer llamada María, en aquel tiempo, ese Jesús pagó un precio en la cruz del Calvario por ti y por mí. Amén. ¿Y cuál fue ese precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario? Fue su sangre, amén. Porque la sangre representa la vida. Entonces Jesucristo, como nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Él pagó con su sangre por la humanidad. Amén. Más que lo que pasa, que ya Jesucristo pagó, amén. Más como Jesucristo pagó, no quiere decir que ahora yo puedo hacer lo que yo quiera, porque ya Jesucristo murió por mí. No es así. Porque Dios perdona a quien se arrepiente. Amén. Jesucristo nos da la oportunidad de nosotros tener perdón de los pecados. Amén. Porque somos fallos y estamos aquí en esta tierra y necesitamos el perdón, el favor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Entonces, volviendo al tema de Jonás. Jonás no quería ir a aquella ciudad.
Entonces Dios lo procesa y él termina yendo. Mas él, al ver la reacción de la ciudad, la reacción que Dios tuvo, que perdonó a aquella ciudad, que se arrepintió de sus pecados, a Jonás no le gustó. Y él empieza como en un tono de reclamación hacia Dios, amén. Diciendo, oye, no es esto lo que yo decía, no es esto lo que yo sabía que esto iba a ser así, yo sé que tú eres misericordioso, yo sabía que tú eras tardo para la ira y grande en misericordia. Aquí, si nosotros nos ponemos a ver lo que Jonás dice, yo sé que tú eres un Dios grande en misericordia y tardo para la ira, amén. Porque Dios también se aira, porque Dios es, así como es amor, Él también es fuego consumidor, amén. O sea, que Dios, como al que ama, Él castiga, amén. Pero la ira de Dios muchas veces tarda, pero ciertamente llega, amén. Entonces vivimos en una tierra que lamentablemente está bajo maldición. Y vivimos en una tierra donde necesitamos al Señor Jesucristo. Amén. Para salvación de nuestras almas. Y una tierra que va a ser destruida. Una tierra que va a ser acabada. Mas nosotros tenemos esperanza en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo hay perdón de pecados. Amén. Entonces, tú ahora que estás vivo, que estás viendo este video, tú tienes oportunidad mientras vivas, amén, de buscar al Señor, de buscar sus caminos, de buscar su presencia, de buscar su paz, de buscar la santidad que Dios da, amén. Y tienes oportunidad de ir al cielo, amén, a través de Jesucristo, por medio de la fe en Él, amén. Y bueno, que Dios le bendiga. Espero que se suscriban, que le den like al video y gloria a Dios por esto, amén.